a empezar el vídeo del punto de 3.3, los Austrias en el siglo XVI, política interior y exterior. Pero antes de meternos en lo que es el tema de Carlos y de Felipe, antes de darme de baja, dejé a los reyes católicos prácticamente con la conquista de América y la conquista de Granada. ¿Qué pasa después? En el año 1504 muere Isabel la Católica. Y Isabel la Católica y Fernando, durante su matrimonio, habían tenido 5 hijos: Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. Los reyes católicos van a utilizar a sus hijos como si fuera una especie de arma diplomática. Tienen un gran enemigo, que es Francia, y van a utilizar esos hijos para intentar hacer acuerdos diplomáticos y dejar a Francia lo más sola posible. Por ello, a su primera hija, Isabel, la casan con el heredero de Portugal, Alfonso de Portugal. Este muere, y entonces la van a casar con el siguiente en la línea de sucesión, que es Manuel I el Afortunado. A Juan y a Juana la van a casar con los herederos del Imperio Austriaco. Maximiliano de Austria se ha casado con doña María de Austria, y que es señora de los Países Bajos. Y de ese matrimonio nacen Felipe y Margarita. Pues a Felipe le casan con Juana y a Margarita con Juan, que es el heredero de los reyes católicos. Existe la ley de partidas, que es igual que nuestra actual ley de sucesión, por el que se prima a los varones por delante de las mujeres. Por tanto, Juan es el heredero de los reyes católicos. A María la van a casar cuando muera Isabel con su cuñado Manuel I el Afortunado, para mantener esa alianza con Portugal. Y Catalina, en un primer momento le casan con el heredero de Inglaterra, Arturo. No duran ni un mes el matrimonio. Catalina jurará que no ha sido consumado ese matrimonio y se va a casar con el siguiente en la línea de sucesión, que se llama Enrique, que luego será el famoso Enrique VIII. De ese matrimonio nacerá una reina de Inglaterra, que es María Tudor, futura mujer de Felipe II. Se casa con María Tudor, es prima, vamos a decir, prima hermana de Carlos V, y se casa con su sobrino Felipe. Vale, hay unas cosillas que tienen los reyes. La cuestión es que en el año 1497, cuando todavía Isabel está viva, muere Juan. Se casa con Margarita de Austria. Este es un matrimonio, la verdad, es que es realmente curioso, porque Juan es un chaval súper enfermizo. Durante toda su vida fue muy enfermizo, tuvo muchas enfermedades, muy, muy débil. Y le casan con Margarita de Austria, que según algunas fuentes historiográficas era ninfómana. Y prácticamente los 3 primeros meses de matrimonio prácticamente no salieron de la alcoba. Al poco murió él, de desgaste seguramente, pero feliz el hombre. Una vez muerto Juan, la que es heredera es Isabel. Isabel, que tiene un hijo con Manuel I el Afortunado, que se llama Miguel. Este niño Isabel muere en el parto de ese niño va a sobrevivir a su madre 2 años. Durante esos 2 años, Miguel es el heredero de Castilla, de Aragón y de Portugal. Este niño hubiera podido unificar todos los reinos peninsulares. Pero en el año 1500 Miguel fallece. Y entonces el siguiente en la línea de sucesión de los reyes católicos es Juana. En un primer momento nadie esperaba que Juana fuera la reina de Castilla de Aragón. Le han casado con Felipe, el famoso Felipe el Hermoso, el que luego también es Felipe I de Castilla. Y están viviendo allí en Flandes, en la actual, vamos a decir, la actual Bélgica y Países Bajos, en Flandes.
Allí en Gante, en el año 1500, Juana da a luz a su primer hijo, que es Carlos, el futuro emperador. En Gante nace Carlos. En el año 1504, he dicho, Isabel de Castilla muere, y por tanto, ¿quién es reina de Castilla? Su hija Juana. Se vuelven a separar las coronas de Castilla y Aragón. Juana es reina de Castilla, Fernando se mantiene como rey de Aragón. Pero la reina está en Flandes. Va a tardar 2 años en volver a Castilla. Hasta el año 1506 no vuelve a Castilla Juana. ¿Quién va a gobernar durante esos 2 años? Fernando, como regente de su hija. Como Fernando también está bastante ocupado, quien se va a encargar esos años también del gobierno de Castilla es el cardenal Cisneros, que es el arzobispo de Toledo, primado de España. Cuando llegan la pareja real, Felipe tiene un montón de celos de su mujer, aparte de que su mujer también tiene celos del marido, pero por otro motivo. Los celos de Felipe son porque él es duque de Borgoña, pero no tiene un título mayor. Sin embargo, su mujer es reina de Castilla, es un título de nobleza superior. Y Felipe, como buen hombre del siglo XVI, considera que quien debe de ejercer el poder es él como hombre, y va a intentar desplazar del gobierno de Castilla a su mujer. Juana, desde el momento en el que se casó, está súper enamorada de su marido, cosa que en aquella época pues no se entiende muy bien, y sobre todo entre la gente del norte. Es una latina, Juana, y lo de los celos lo lleva fatal. Felipe se ha casado, pues un acuerdo al fin y al cabo de tipo diplomático. No se ha casado muy enamorado de su mujer. Y Felipe, además, es que dispara todo lo que se mueve. Entonces, Juana tiene un montón de celos porque ella sí está muy enamorada de Felipe, pero Felipe no para de ponerle los cuernos una y otra vez. Cuando llegan a Castilla, Felipe va a tratar de malos modos a su suegro. Hay una lucha entre Fernando y Felipe por el gobierno de Castilla, porque Fernando quería seguir ejerciendo el poder sobre Castilla. Felipe, y hay un tira y afloja. La nobleza de Castilla, muchos nobles castellanos están hartos de Fernando el Católico, se han acordado de la justicia real dura que aplicó Isabel después de la guerra civil con Juana la Beltraneja, y se van a poner del lado de Felipe solo por echar al aragonés, como ellos llamaban. Y al final Fernando tiene que recoger velas, vamos a decir, firma un acuerdo, el acuerdo de Villafávila con Felipe, por el que deja el gobierno de Castilla a su hija y a su yerno, y Fernando se retira a sus territorios de la corona de Aragón. Fernando el Católico está tan enfadado con su hija y con su yerno que jura que no van a heredar Aragón, se van a quedar solo con Castilla. Este mito de que los reyes católicos se casan para unir y crear España es una completa tontería histórica, porque Fernando inmediatamente se va a casar. Se va a casar con una joven, no tiene ni 20 años, Germana de Foix, hermana del que entonces está reinando en Navarra, Francisco de Foix, y toda la intención de Fernando el Católico a partir de ese momento es hacer un heredero. Se va a tomar una planta de la Cantárida para reforzar sus erecciones, incluso se sabe que comía criadillas, es decir, testículos de toro, porque en aquella época se pensaba que reforzaba el deseo sexual y que su fin a partir de ese momento, desde el 1505-6, que es el matrimonio, hasta su muerte, es intentar tener un heredero. Germana de Foix se va a quedar embarazada alguna vez, aunque siempre se malograrán tendrá abortos, y nacerá un heredero, nacerá un chico en un momento determinado, que duró 6 horas el pobre, pero durante esos 6 horas él era el heredero de Aragón, porque además era varón, con lo que primaba sobre su medio hermana Juana, sobre la herencia de Aragón. Por tanto, aquí queda demostrado que los reyes católicos no tenían intención de unir nada, sino recuerdo que es un matrimonio por necesidad, ¿vale? Lo que pasa es que los azares de la historia
juegan a favor de la unión al final, porque Fernando no va a conseguir tener heredero, pero tuvo toda la intención de tener ese heredero. En 1506, Felipe ya se ve dueño de Castilla, va a intentar además inhabilitar a su mujer. Por estos celos estaba diciendo que Fernando se llevaba mal con su hijo y que Felipe estaba intentando incapacitar a Juana, que reunieron cortes de Castilla incluso para incapacitarla, y allí se va a presentar la misma Juana para hacer como un reto a su marido y a los nobles de incapacitarla. No va a ser en ese momento, pero la figura de Juana está bastante en entredicho. Felipe va a morir en septiembre de 1506. Hay leyendas sobre que estaba jugando a pelota vasca en Burgos y que estaba sudando mucho y que le dieron agua fría muy rápidamente y que eso le produjo una especie de síncope y tal. Hay otras que dicen que moriría de unas fiebres. La cuestión es que muere Felipe en 1506 y decide Juana llevar el cadáver de su marido hasta Granada, donde hoy día está enterrado. El viaje de Burgos sería hacia Valladolid. Desde Valladolid luego se iría a Tordesillas. De Tordesillas luego la intención era llegar sobre Madrid, Toledo y luego ir hacia Andalucía. La cuestión es que cuando paran en Tordesillas, Juana pide que le abran el ataúd para abrazar. Y a partir de ese momento no se va a mover de Tordesillas el resto de su vida. Hasta 1555 no va a salir de Tordesillas, y hacía que el cadáver de su marido se lo abrieran en el cumpleaños de él, en el aniversario de boda. Con lo que la incapacitación mental de Juana todavía va a ser más fuerte. Su padre va a luchar por esa incapacitación y al final las Cortes de Castilla se incapacitan a Juana, que la mantienen como reina propietaria de Castilla. Ella es la reina de Castilla, pero va a ejercer, se le da el poder otra vez a Fernando, mientras la minoría de edad de su nieto Carlos, que está viviendo en Gante, sigue allí en Flandes, el que sería el heredero de Castilla. Fernando, muy ocupado por los asuntos en Italia y en Aragón, va a dejar el gobierno de Castilla en manos del cardenal Cisneros, famoso porque fue el creador de la Universidad Complutense de Madrid, entonces llamada Complutense de Madrid, que estaba en Alcalá. El proceso de por qué hoy se llama Complutense de Madrid os lo contaré otro día. Fernando sí tiene con él al segundo hijo del matrimonio de Juana y Felipe. Juana, nada más llegar a Castilla, se quedó embarazada de Felipe y tiene un hijo al que van a poner por nombre Fernando, que nace aquí en Castilla y que va a ser educado por su abuelo Fernando. Habla castellano, es un castellano más, y cuando se acerca la muerte de Fernando el Católico, Fernando no conoce a su nieto Carlos. Así que en sus testamentos, en casi todos, dejaba como heredero de la corona de Aragón a su nieto Fernando. Esto creaba graves problemas. Podría crear un enfrentamiento entre hermanos, entre Carlos y entre Fernando. Así que al final convencieron a Fernando de que eso era ir en contra de las leyes también de la corona de Aragón, el saltarse a un heredero, y finalmente en el último testamento deja como heredero también de sus territorios a Carlos. Así que, y ya enlazando ahora sí con el punto 3.3, nos vemos a que Fernando el Católico muere en 1516 y en ese momento Carlos, que tiene 16 años, ha nacido, recuerdo, lo dije, en el año 1500, con 6 añitos, Carlos
era, por muerte de su padre, era el señor de lo que llamamos hoy día Flandes, de los Países Bajos más Holanda, más Bélgica, más Luxemburgo, el Franco Condado, el Charleroi. Es dueño de todo eso con 6 añitos. Por incapacitación de su madre es rey de Castilla y en el año 1516 es heredero y rey de Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Todos esos territorios, más los territorios americanos de Castilla. Viene a sus territorios, una vez muerto su abuelo, coge un barco, Carlos, y va a desembarcar en Cantabria. Allí confunden su flota con una invasión e incluso están a punto de matar al rey y los vecinos hasta que al final se identifican como el nuevo rey. Carlos, cuando llega a Castilla, no sabe castellano, ni conoce nada de la cultura castellana, ni nada del castellano. Iba a venir rodeado de todos sus consejeros flamencos. El idioma que habla, su idioma materno con el que se comunica es el francés, básicamente. Luego también el neerlandés, pero fundamentalmente el francés. Y viene aquí a Castilla y es jurado en las Cortes de Castilla, rey de Castilla. A continuación tiene su corte, tiene una corte itinerante, no hay capital, en Castilla no hay capital. Una vez jurado rey de Castilla, luego se va a Aragón, allí en Zaragoza es jurado como rey de Zaragoza y luego va a Cataluña, allí en Barcelona es jurado conde de Barcelona. Es decir, tiene que ir tomando la herencia. Os recuerdo que esto no es un país, es una unión de coronas que lo único que les une es que tienen un mismo rey. Cuando está haciendo los juramentos tomando toda su herencia, se entera de la muerte de su otro abuelo. El otro abuelo muere en el 17 y que es el emperador Maximiliano, y Carlos es vamos a decir, el heredero directo de Maximiliano y también para la propuesta para ser emperador. Lo que pasa es que en el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿qué es esto? El Sacro Imperio Romano Germánico en verdad no es un país, es una especie de confederación. Hay un montón de territorios, hay un montón de estados independientes que se reconocen vasallos del emperador, ¿vale? Lo que tenéis en naranja es los territorios que llamamos patrimoniales de los Habsburgo. Porque Felipe el Hermoso y Carlos comienza la dinastía de los Habsburgo aquí en Castilla y Aragón. Normalmente se les llama Austrias porque durante mucho tiempo el pronunciar Habsburgo era complicado para mucha gente. Así que se les ha llamado Austrias. ¿Por qué? Porque la dinastía originariamente era de Austria. Pero la dinastía bien es Habsburgo, como tenéis escrito en el tema, en el epígrafe. Para ser elegido emperador no es por herencia, sino por elección. Dentro del imperio hay 7 príncipes que se llaman príncipes electores. El imperio, que tenéis aquí más o menos dividido como en círculos, etcétera, por territorios, en verdad es muchísimo más complicado. Son casi 350 estados independientes. ¿Vale? Hay reinos, hay ducados, hay condados, hay obispados, hay ciudades libres, etcétera. Eso es un batiburrillo de territorios que lo que les une es que se reconocen vasallos todos de un emperador, ¿vale? Aunque el emperador, poder efectivo, solo tiene en sus territorios. Bueno, puede recomendar, puede hacer de árbitro, pero en verdad esos territorios no son suyos, ¿vale? Cuando vemos un mapa que pone territorios de Carlos V, ¿vale? Pues esto que es en azul la frontera del imperio, en verdad todos esos territorios no son suyos. Suyos solo son los rojos y los verdes. Los demás, pues supuestamente le obedecen en algunas cosas. Pero no es más, es más
pues eso, un director, ¿vale? Un coordinador, más que pueda meterse en verdad en el gobierno, por ejemplo, del duque de Sajonia en Sajonia, ¿vale? O del duque de Baviera en Baviera, que ellos son propietarios de esos territorios, ¿vale? Pues hay 7 príncipes electores y las elecciones al imperio no se consiguen con una buena campaña electoral, sino con dinero. Sino con dinero. Y empieza a mirar los territorios que tiene para conseguir el dinero para poder comprar el voto de su elección. El otro candidato al imperio es el rey de Francia, Francisco I. Y quien más pague, pues es el que va a ganar. Carlos tiene una suerte, y es Castilla. ¿Por qué? Porque te está llegando el oro y la plata de América a Castilla y, claro, pero hay que seguir las normas, ¿vale? Os recuerdo que Castilla es un reino que la autoridad del rey se ha reforzado mucho. Ya desde Alfonso X, con ley de partidas, os recuerdo, se unifica toda la legislación para todo el reino y el rey intenta ser autoritario. Y Isabel la Católica lo consiguió, establecer una monarquía autoritaria. Pero eso no significa que no haya leyes, y las hay. Y Carlos necesita dinero y lo tiene que recaudar por medio de lo que se llama un impuesto extraordinario. Ese impuesto extraordinario lo único que lo puede aprobar son las Cortes. Y por tanto, Carlos inmediatamente convoca Cortes. Convoca Cortes en Santiago de Compostela. ¿Cuál es su intención? Recaudar el dinero y marcharse inmediatamente a Alemania a ser elegido emperador. La cuestión es que le empiezan a recordar al rey que el rey tiene obligaciones con Castilla. Primero, que el rey tiene que residir en Castilla. Segundo, que debe hablar castellano, que no lo ha aprendido. Sigue sin aprender castellano. Le piden además que no nombre para los principales cargos de Castilla a gente de fuera, porque ha nombrado a todo su círculo que ha traído de Flandes en los diferentes cargos de Castilla. Y por último, y muy importante, que el oro de Castilla se gasta en Castilla. Ya diciéndoles que no puede recaudar dinero para llevárselo a Alemania. Carlos pasa de estas cosas y convoca cortes. Las Cortes de Castilla han evolucionado entre el siglo XV y el siglo XVI y están compuestas fundamentalmente por procuradores, es decir, por representantes de distintas ciudades. De las ciudades más importantes de Castilla mandan 2 representantes a estas Cortes. Todas las ciudades de Castilla obligan o hacen jurar a sus procuradores que no van a votar que no a ese impuesto extraordinario y a que el oro se pueda llevar de Castilla. Sin embargo, luego en las Cortes sale que sí. ¿Por qué? Lo que hizo Carlos es comprar a muchos de los procuradores. Las Cortes aprueban este impuesto extraordinario e inmediatamente que se aprueba, Carlos toma un barco en La Coruña y va hacia los Países Bajos para obtener ese cargo de emperador que va a lograr. Lo que pasa es que nada más irse en el año 1520 en Castilla va a haber una rebelión en contra de él, que es la revolución o la llamada Guerra de las Comunidades entre 1520 y 1521. Muchos de esos procuradores que se han dejado comprar por Carlos cuando van llegando a sus ciudades, sus vecinos incluso los van a pegar, incluso alguno va a ser asesinado por haber incumplido las obligaciones que tenían como procuradores de esas ciudades. Y empieza un movimiento que se inicia en Toledo, liderado por Padilla, Bravo y Maldonado, un movimiento, Toledo, Segovia, Salamanca, se van sumando ciudades que quieren hacer peticiones al rey, que está incumpliendo sus obligaciones, se ha ido de Castilla. Cuando se ha ido de Castilla tiene que nombrar aquí un regente, y va a nombrar de regente a Adriano de Utrecht, un religioso, un obispo, venido de allí, de Flandes. Esto los altos nobles de Castilla tampoco lo ven bien y empiezan a simpatizar con el movimiento de los comuneros, que empiezan a montar un ejército propio. Se van a enfrentar con el ejército real. Por ejemplo, Medina del Campo se subleva e inmediatamente, Segovia se subleva, inmediatamente Adriano de Utrecht ordena que se tome Segovia. Para ello necesitan cañones. Los cañones están en Medina del Campo. Medina del Campo se niega y va a enfrentarse a
a ese ejército real. Incluso destruyen los cañones para que no se tome Segovia. Hay una placa si vais alguna vez a Segovia, en la cuesta que hay entre el acueducto de Segovia y lo que es la plaza donde está la catedral, a mitad de camino hay una placa de que los habitantes de Segovia dan las gracias a los habitantes de Medina del Campo por ayudarles. La cuestión es que se va encendiendo el fuego, como veis, se va extendiendo el movimiento comunero. Y en un momento determinado los líderes comuneros deciden, a ver, espera, ¿quién es el propietario de Castilla? La reina legítima, Juana, sigue viva y está en Tordesillas. Y allí se dirigen los líderes de Badilla Bravo Maldonado para intentar que firme un documento en el que recupera ella el poder y se lo quita a su hijo en Castilla. Pero ella se niega. Simpatiza con su movimiento, les dice que tienen razón en mucho de lo que dicen, pero que no se va a enfrentar a su hijo. En ese momento empiezan a suceder momentos de radicalización del movimiento comunero. Se empiezan a asaltar feudos, territorios de la alta nobleza. E incluso empieza a haber radicalidad dentro del movimiento, sobre todo en el plano social. Empiezan a hablar de igualdad, de liberar a los siervos, etcétera, etcétera. Lo que hace que la alta nobleza, que hasta ese momento había simpatizado con el movimiento, de repente gire y decida apoyar al rey. A partir de ese momento el movimiento está acabado. Y acaba definitivamente en la batalla de Villalar en abril de 1521, en el que el ejército real vence a un desestructurado y desorganizado ejército comunero. Los líderes comuneros van a ser ejecutados, les corta, son colgados y se les corta la cabeza al día siguiente. El Día de Castilla y León celebra eso. El 23 de abril se celebra el Día de Castilla y León, celebra la derrota de Villalar. Paralelamente va a haber movimientos parecidos también en Valencia y Mallorca. Es la conocida como Rebelión de las Germanías. Tiene lugar fundamentalmente en Valencia, en el caso de Valencia, porque hay una epidemia de peste. Y claro, las autoridades, que son la gran nobleza, etcétera, etcétera, una vez se enteran de que hay peste en Valencia, deciden abandonar Valencia y dejan a la gente abandonada, sin dirección, y muchos mueren. El artesanado, la burguesía, que ha visto cómo les abandonaban, va a dirigirse al pueblo y entre todos se levantan en armas en Valencia. ¿Y cómo jorobar a la alta nobleza? ¿Cómo jorobar a la alta nobleza? Pues deciden que la forma más fácil de jorobar a la alta nobleza es atacar a los moriscos. La población musulmana que vivía en Valencia y que era la que sabía manejar las acequias, las norias, es decir, el regadío, y los cristianos les acusan de estar completamente sometidos a la nobleza y que son pues el respaldo fundamental de la nobleza y de la riqueza de la nobleza en Valencia allí, así que hay un movimiento de asesinarlos y de ejecutar a estos moriscos. Inmediatamente el virrey de Valencia moviliza el ejército real y va a acabar con este movimiento. En política exterior, pues una vez se ha ido Carlos, consigue el apoyo de los príncipes electores y va a ser elegido y coronado emperador en el año 1520. Dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, el mayor problema que va a encontrarse cuando es coronado emperador es que ha empezado a surgir el movimiento luterano. Martín Lutero, un monje agustino, convencido religiosamente, o sea, él quería ser religioso, fue a Roma a doctorarse, a estudiar, y se da cuenta de que en Roma el papado y el obispado es como diría mi abuelo, el coño la Bernarda. O sea, hay de lo de la religión, lo de ser pobre, lo de rezar, pues eso no se lleva. Ahí hay fiestas, hay orgías, y la Iglesia Católica en ese momento está intentando financiar las obras de lo que luego será la Basílica de San Pedro, y lo que hace es vender bulas. ¿Qué son bulas? Pues que tú puedes pecar siempre y cuando tengas dinero.
quiero comer carne los viernes, que los católicos no pueden hacerlo, pues tú paga dinero y puedes comerlo. He asesinado, he violado, he matado, pues mira, cómprate una bolita y te perdonamos los pecados y tal. Entonces ve que la Iglesia Católica se ha convertido más en un Corte Inglés que en una institución religiosa. Martín Lutero, y le echa la culpa al papado, al que empieza a llamar el anticristo. Y empieza a decir que al fin y al cabo, Lutero, ¿de qué sirve la Iglesia? ¿De qué sirve la Iglesia? Como si fuera una especie de intermediario entre los hombres y Dios. ¿Y por qué no un rezo directo a Dios, sin que haya ninguna institución eclesial que lo único que hace es vivir de los demás? Ese es el luteranismo. El luteranismo es intentar individualizar la religión, que cada uno se lea la Biblia, porque esa es la base del luteranismo, aprender a leer y escribir para que tú puedas leer la Biblia y que nadie te la tenga que leer, porque al fin y al cabo el credo católico lo que hace es interpretar los textos. La mayoría de la gente no sabía leer. Hoy día todavía tú vas a misa y el cura lee unos textos y te dice su interpretación. Yo, que soy católico practicante, me he de confesar, la mayoría de las veces cuando leen un texto y luego lo interpretan el cura, no estoy de acuerdo con la interpretación del cura. Así que a lo mejor soy el más luterano. Pero la cuestión es que eso es lo que dice Lutero. Si tú te has leído el texto, ¿para qué necesitas que nadie te lo interprete? Y entonces, que tú reces directamente a Dios sin intermediarios. Y todos los intermediarios, santos, vírgenes y demás, pues para un luterano tampoco tiene valor. Entonces tampoco creen en santos, ni en vírgenes, ni en nada, sino en la relación directa entre el creyente y Dios. Pasa que en esas circunstancias la Iglesia Católica no sirve de nada. Y entonces la Iglesia Católica reacciona. Carlos es católico, muy católico convencido, es heredero de los reyes católicos y por tanto tiene el título de rey católico y va a ser el defensor del catolicismo. Sin embargo, para muchos príncipes, por ejemplo, el duque de Sajonia o de Bohemia, etcétera, ven el luteranismo como una forma de reforzar su propia autoridad interior en su territorio. Es una forma de, además, debilitar el poder del emperador dentro del Sacro Imperio. Con lo que muchos príncipes alemanes se van a hacer luteranos simplemente por esta forma de negación del poder imperial. Carlos, al principio de su reinado, va a intentar negociar un acuerdo. Son todos cristianos y él tiene un proyecto de que el emperador tiene que ser el que coordine a todos los cristianos contra el gran poder que está surgiendo en ese momento, que es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que ha invadido gran parte de Europa, la zona de la península de los Balcanes, etcétera. Lo que quiere Carlos es unir a toda la cristiandad contra ese poder, y que el emperador, es decir, todos los reyes cristianos deberían de obedecer al emperador. Sin embargo, en contra de este criterio están estos príncipes alemanes y también Francia, el gran enemigo de Carlos. Va a intentar Carlos al principio negociar, pero al final no tiene más remedio que enfrentarse militarmente. Hay una especie de guerra civil, vamos a decir, aunque no es civil porque no es un país como tal, pero hay una guerra dentro del imperio entre los luteranos y los católicos. Con más o menos dos etapas. Al principio, victorias de Carlos, la gran victoria en 1547, la batalla de Mühlberg, que muy bien retratada por Tiziano, y esta batalla, que es el gran triunfo, es la cumbre del poder de Carlos, sin embargo no va a acabar con los luteranos, que van a conseguir la alianza de Francia, y al final Carlos, derrotado, va a tener que firmar en el año 1555 la paz de Augsburgo, por la que se firma una cosa que en latín se llama cuius regius egius religius, es decir, que el señor decide la religión de sus súbditos. Por ejemplo, si el de Baviera decide que él es católico, todos sus súbditos tienen que ser católicos. Y si el de Sajonia decide que él es luterano, todos sus súbditos tienen que ser luteranos. Eso vamos a hacer movimientos de población. Y que hoy día, por ejemplo, en lo que es Alemania, el norte de Alemania es luterano y el sur de Alemania es católico. ¿Vale? Hoy día, en Baviera, capital Múnich, la mayor parte de la población es católica. Sin embargo, en Brandenburgo, capital, Berlín, la mayor parte de la población es luterana. Eso se produce en el reinado de Carlos. Este es el gran fracaso de Carlos. Para él. Es el gran fracaso. Y eso hace que un año después de la firma de la paz de Augsburgo, que él no firmó, sino que mandó a su hermano, Fernando, que casi le quita el trono de Aragón, lo firma su hermano, la paz de Augsburgo, porque él no quiere firmar eso. Y se va a retirar el año siguiente a Yuste, ¿vale? Eso ya lo veremos un poquito más adelante. El mayor enemigo de Francia, aparte de Carlos, aparte de los luteranos, va a ser Francia,
con Francia va a luchar en 4 guerras, fundamentalmente por el control de Italia. Por el control de... los franceses todavía siguen queriendo Nápoles y sobre todo el gran problema al principio del reinado va a ser Milán. Muere el duque de Milán sin herederos y son familiares suyos tanto el rey de Francia como Carlos y los dos se proponen como duque de Milán. No se ponen de acuerdo, así que al final tiene que haber una guerra. Tras las dos primeras y sobre todo tras la batalla de Pavía, donde Francisco I va a ser detenido, va a ser capturado por las tropas de Carlos y traído a Madrid. Eh, queda reconocido Carlos como duque de Milán. Firma Francisco la cesión de esos territorios, pero en cuanto vuelve a Francia dice que ha sido secuestrado y que no vale esto, con lo que se reanudan las guerras. Y el papado se va a unir a Venecia, a Florencia y a Francia en contra de Carlos porque ve demasiado poder en Carlos. Y se tiene que enfrentar Carlos a toda esta liga, la llamada Liga de Cognac. Las tropas de Carlos, mirar qué cosas, la gran mayoría de las tropas de Carlos en esta guerra contra la Liga de Cognac son luteranos. Las tropas de Carlos van a asaltar Roma en el año 1529 y un grupo de estos luteranos está a punto de capturar al Papa, que tiene que huir al castel de Sant'Angelo. Es lo que se llama el Saco di Roma, en el año 1529, el asalto de las tropas de Carlos de Roma, uno de los hechos que dejó traumatizada a la sociedad de la época. Pero este asalto lo que reafirma es la hegemonía de Carlos sobre los territorios italianos, Nápoles y sobre el milanesado. La última guerra con Francia no la va a terminar Carlos. Una vez abdicado, hereda esa guerra su hijo Felipe, que la terminará en 1559, que luego veremos. Además, lo hace contra el nuevo rey, el heredero de Francisco, que es Enrique II. El otro gran enemigo de Carlos y de la cristiandad es el imperio de Solimán el Magnífico, el emperador que llevó a su máxima extensión el imperio turco otomano. Solimán intentó conquistar Viena 2 veces, pero va a ser frenado por las tropas imperiales. Le pone sitio 2 veces. Sobre todo es el hermano de Carlos, Fernando, que fue mandado, una vez él heredó el trono, envió a su hermano a Viena para que los nobles castellanos y los de las comunidades no quisieran utilizarlo y va a ser llevado a Viena. Aquí se va a casar con la heredera del trono húngaro y va a ser nombrado él también rey de Hungría, de lo que queda, de lo poco de Hungría que queda, porque la mayor parte de Hungría había sido conquistada también por los turcos. Pues va a ser Fernando el que salve Viena. Otra preocupación, aparte de casi la toma de Viena, va a ser la presencia de piratas berberiscos al servicio de estos turcos en las costas del norte de África, que de forma continua van a atacar la costa levantina de la península, de los reinos de la Corona de Aragón, pero luego también Murcia y Andalucía, y estropean o dificultan las rutas comerciales que este mar occidental mediterráneo es prácticamente de Carlos. Así que Carlos va a tener que intervenir aquí, con un éxito y un fracaso. El éxito, la toma de Túnez en 1535, y un fracaso es el intento de la toma de Argel en 1541, que tiene que salir al final su flota huyendo. ¿Vale? Como al fin y al cabo su gran proyecto era haber liderado la cristiandad frente al Islam y no lo consigue, pues finalmente, y ante la firma, como os he contado, de la Paz de Augsburgo en 1556, Carlos abdica y se retira al monasterio de Yuste, que está en Cáceres, un sitio precioso, donde morirá en 1558. ¿Vale? Una vez muerto o una vez abdicado Carlos no confía mucho en su hijo Felipe, le ve bastante incapaz y decide quitarle el que había sido su gran problema. ¿Cuál había sido su gran problema? El imperio. Decide dejarle la corona imperial y los territorios patrimoniales de los Augsburgo a su hermano Fernando, ese que había nacido en Castilla.
Se va a convertir en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su línea, la línea de Fernando, no se va a acabar hasta que acabe el Imperio Austriaco al finalizar la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Todos los austrias posteriores son descendientes de Fernando. A Felipe, a su hermano, a su hijo, le va a dejar el resto de la herencia. La herencia de Castilla, con todos sus territorios americanos y también sus posesiones en el norte de África, los territorios de la Corona de Aragón, con sus distintos reinos, más el Ducado de Milán, y los territorios patrimoniales del Ducado de Borgoña, con el Franco Condado, el Charleroi, Luxemburgo y los conocidos como Flandes o Países Bajos. ¿Vale? Pero el resto de los territorios. Es a partir de Felipe II cuando a estos territorios, los historiadores, son un montón de territorios independientes, pero Felipe va a ser el primero que va a fijar una capital. En el año 1561, él, que ha nacido en Valladolid, decide situar la capital, quiere un sitio más o menos centrado en lo que es el reino que le está aportando más dinero, que es Castilla. El resto de los reinos, en sus distintas legislaciones, no permiten el uso de su dinero para labores exteriores. Sin embargo, sobre todo con el gobierno de Isabel y luego la derrota de las comunidades, en Castilla el rey puede disponer libremente del dinero de Castilla, del oro de Castilla, para gastárselo donde quiera, en las distintas guerras europeas. Con el resto de reinos, Felipe no puede hacer lo mismo, así que decide situar su capital en el reino más rico, poderoso de ese momento de los que tiene, y además del que puede disponer libremente. Necesita además una ciudad que no esté dominada por los señores feudales o de la nobleza castellana, patrimonio real, y que esté más o menos centrada. Eso es Madrid, que hasta el año 1561 es una especie de villorrio, es una pequeña villa con un pequeño alcázar. Y Felipe la va a declarar capital, pero hace un calor que no veas en verano. Así que decide buscarse una residencia de verano un poquito más fresquita. Eso es el monasterio del Escorial, ¿vale? Que va a crear Felipe II. Felipe, cuando abdica a su padre, ya le había dejado Nápoles, por ejemplo, era rey de Nápoles. ¿Por qué hizo eso? Antes de incluso de abdicar de otros territorios le dio el ducado de Nápoles. Porque se casó con la reina de Inglaterra, con su tía María. Y para que fueran más o menos en igualdad de condiciones, ya recibió en herencia previa el reino de Nápoles. Luego también va a ser nombrado, todavía sin abdicar del todo, señor de los Países Bajos. Y se va a casar con su tía, va a ser rey de Inglaterra. Siendo rey de Inglaterra, su mujer, que es muy, muy católica, hija de Catalina de Aragón, va a perseguir a los anglicanos. Enrique VIII de Inglaterra había roto con la Iglesia Católica y había creado un credo nuevo que es el anglicanismo. Pues cuando su hija llega al trono, cuando María Tudor llega al trono, va a perseguir a los anglicanos. Entre ellos a su media hermana, otra hija de Enrique VIII, Isabel. La que luego será Isabel I de Inglaterra, el azote de Felipe II. Pues la tuvo sentenciada a muerte la hermana y le perdonó la vida porque se lo pidió Felipe. Felipe le pidió no matar a su hermana. Felipe estuvo más tiempo viviendo en los Países Bajos, en sus enfrentamientos con Francia, que viviendo con su mujer. María estaba súper enamorada de su sobrino y quería todo el rato mantener relaciones para intentar tener un heredero, pero es que hay escritos del propio Felipe que le daba un poquito de asquito su tía. Así que al final no va a nacer ningún hijo de ese matrimonio, un matrimonio que hubiera unido Inglaterra a toda la corona, a todos estos territorios, de lo que a partir de que Felipe sitúa la capital ahí en Madrid, vamos a llamar los historiadores monarquía hispánica. Os recuerdo que esto no es España, ni es el Imperio Español, ni nada de eso, que un señor de Luxemburgo le dices que es español en el siglo XVI y primero es que no te entiende porque no sabe castellano y segundo, ¿qué? ¿El cuál? ¿Por qué? Para ellos las Españas son los distintos reinos que forman la península ibérica. Portugal es España, en las Españas. Es un concepto más físico que político. Muere María sin herederos y Felipe,
que necesita casarse porque necesita un heredero, va a pretender a su cuñada, a su excuñada Isabel. Pero Isabel decide que no va a casarse porque no quiere que ningún hombre la someta. Ha tenido malas experiencias. Le llaman la reina virginal, en verdad no era virgen, tuvo un montón de amantes, pero es verdad que no se va a casar porque no quiere que ningún hombre pueda hacer la sombra dentro de Inglaterra. A todos estos vastos territorios que tiene por herencia, que casi une Inglaterra, va a unir Felipe en el año 1580 Portugal. Portugal, con todo su imperio. Todo lo que tenéis en amarillo pertenece a Portugal. Portugal, su rey, llamado Don Sebastián, que es un señor que ha leído un montón de literatura también, un poco de caballeros andantes, etcétera, etcétera, se emociona y decide invadir Marruecos, él solo, con la nobleza portuguesa. Y allí va a ser derrotado en Alcázar-Quibir y muere el rey Don Sebastián. Se queda Portugal sin rey y el siguiente en línea de sucesión es un obispo que tiene 82 años. Ese obispo de 82 años no tiene hijo, no tiene familia, y el siguiente en la línea de sucesión es Felipe. ¿Por qué? Porque su padre Carlos se casó con su madre Isabel de Portugal, hija de Manuel el Afortunado con María, otra de las hijas de los reyes católicos. Por tanto, Isabel y Carlos son primos hermanos. Estos primos hermanos tienen a Felipe, pero Felipe es, por línea directa, nieto de Manuel I el Afortunado. Y eso le hace ser el heredero al trono de Portugal. Y por eso Felipe va a unir todos los territorios portugueses en 1580. Eso sí, Felipe, que es rey de todos estos territorios, tiene el sentido patrimonial de los Habsburgo. Y en todos sus territorios va a mantener las leyes, instituciones, lenguas, etcétera, que tienen esos territorios cuando él los heredó. Es decir, no unifica nada. Sigue siendo una especie de confederación de reinos completamente independientes que lo único que les une es que tienen un rey común. Todo lo demás son completamente independientes. Felipe no se va a mover prácticamente ya de Madrid y lo que hace es crear un sistema de consejos heredado de los reyes católicos y de su padre, mantiene el sistema de consejos y lo que hace es dividirlos en consejos territoriales y consejos sectoriales. Y va a haber consejo de Flandes, va a haber consejo de Italia, que se ocupa ese territorio, consejo de Portugal, consejo de Aragón, ¿vale? Consejos que le asesoran sobre lo que puede o no puede hacer en esos reinos. Va a profesionalizar estos consejos, ya lo hicieron los reyes católicos, todos sus miembros tienen que tener formación universitaria. Y va a elevar, eso sí, la importancia de los secretarios. Es decir, los reyes normalmente con los consejos se comunican por medio de un señor, que es un secretario. El rey ha dicho tal, y luego cuando el consejo responde, ese consejo responde al secretario, que el secretario le dice la decisión al rey. El poder de esos secretarios va a ser muy importante, ya veremos a uno de ellos sobre todo. En cuanto a problemas internos y externos en su reinado, los principales problemas internos de Felipe II fueron el año horribilis de Felipe, es el año 1568. Van a pasar muchas cosas ese año y es lo que se llama el annus horribilis de Felipe. Por ejemplo, en el año 1568 muere su príncipe heredero. Felipe se va a casar con 4 mujeres. Bueno, desde el primer matrimonio hemos visto que no nace nadie, del segundo tiene un heredero, que es Carlos. Este heredero, Carlos, tiene también una leyenda de que tiene enfermedades mentales, no es tampoco muy tal. Bueno, mirar la mezcla que tenían, o sea, Felipe es hijo de primos hermanos, pero él también se casa con una prima, luego con una sobrina, bueno, ahí. Entonces los hijos, Carlos no le sale demasiado bien y va a ser manipulado por la nobleza, determinados sectores de la alta nobleza que están en contra de la austeridad que tiene Felipe, intentan hacer una especie de golpe de estado y Carlos se suma a esta especie de conjura que va a ser descubierta por Felipe y va a detener a su hijo y el hijo muere en esa especie de prisión en 1568.
Luego tiene otro hijo, al que le llama Felipe, que tampoco tiene demasiada confianza en el quien luego será Felipe III, igual que su padre no lo había tenido de él. El otro gran problema es uno de esos secretarios que hemos dicho, esos secretarios reales, que es Antonio Pérez. Antonio Pérez, no hace falta que lo pongáis en el resumen, pero Antonio Pérez eh, empieza a alertar a Felipe sobre su hermano Juan José de Austria. Juan José de Austria es un hijo natural de Carlos, del emperador Carlos, que tuvo fuera del matrimonio, pero al que reconoció y le dijo a Felipe que le cuidara. Y Juan José de Austria, la verdad es que tiene numerosos éxitos en casi todas las cosas que le manda su hermano. Es el vencedor de Lepanto, que luego lo veremos. Es el vencedor y que acaba con el problema de las Alpujarras. Y luego también es mandado, cuando veamos la rebelión de Flandes, es mandado allí a la rebelión de Flandes y él es el que crea la Unión de Arras, que empieza a solucionar un poco el problema. Es decir, es un tío solucionador. Y la verdad es que cada vez es mejor visto por amplias capas castellanas y de la nobleza. Y Antonio Pérez, que empieza a tener celos de él y del secretario que tiene Juan José de Austria, que se llama Escobedo, empiezan a querer prevenir un poco. Y empieza a decir al rey que sospecha que Juan José de Austria está intentando crear una especie de señorío independiente en los Países Bajos. Empieza a malmeter al rey y Felipe, y ¿qué hacemos? Y Antonio le propone pues una especie de aviso, hacerle un aviso. ¿Cuál es el aviso? Contratan a unos asesinos y asesinan al secretario de don Juan de Austria. Hay una placa al lado de la Plaza de Oriente donde tuvo lugar este asesinato. El problema del asesinato que se consuma es que Felipe es muy, muy, muy católico. Muy, 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 muy creyente. Y cuando está solo reflexiona de lo que acaba de hacer. Ha cometido un asesinato a una persona que no había cometido ningún delito. Con lo que se confiesa y el confesor le hace ver lo que ha hecho. Y que ahora mismo su alma está condenada. Así que tiene que intentar solucionar el problema. Y decide que el problema ha sido Antonio Pérez, que le ha malmetido. Así que ordena su detención. Antonio Pérez es uno de los primeros grandes corruptos de la historia de este país. Mira que hemos tenido y seguimos teniendo. Pues uno de los primeros es Antonio Pérez, que ha utilizado su puesto para comprar voluntades, para hacerse con dineros, cargos, puestos, poner familiares. Y cuando es encarcelado, el carcelero está a su servicio, así que le abren la puerta de la celda y consigue escapar. Antonio Pérez es natural de Aragón, así que huye y se refugia en la corona de Aragón. Felipe ordena su detención en Aragón. Él es rey de Aragón, pero Justicia Mayor de Aragón, que es la institución, esto lo estudiamos en la Edad Media, Justicia Mayor de Aragón es una institución, es un noble que vigila que el rey cumpla las leyes de Aragón. Y le hace ver justicia a Felipe que qué delito ha cometido Antonio Pérez en Aragón. Ninguno. Si ha cometido algún delito es en Castilla. Pero Castilla es otro reino. Y ahí no hay, y en aquella época no hay leyes de inmigración, de devolver o de transmitir delincuentes de un país a otro. Y se ve con un problema Felipe II porque él quiere detener a Antonio Pérez. Y ¿cuál es el único tribunal que hay en todos sus territorios unificado? El Tribunal de la Inquisición. Y ordena al Tribunal de la Inquisición que detenga. Os recuerdo que el Tribunal de la Inquisición es por delito religioso. Porque niegues el catolicismo, etcétera, etcétera. Pero de todas formas tienen que seguir las órdenes del rey y el Tribunal de la Inquisición termina deteniendo a Antonio Pérez. Pero Justicia de Aragón defiende que eso no es justo y ordena su liberación. No le queda otro remedio a Felipe que movilizar el ejército de Castilla. Ordena la invasión con el ejército castellano de Aragón. Es una guerra internacional. Está el reino de Castilla invadiendo a Aragón. Los aragoneses piden ayuda al resto de reinos que forman la corona de Aragón.
a catalanes, a valencianos, a mallorquines, que deciden no ayudarles. Y el ejército castellano consigue ocupar Zaragoza. Felipe II depone al Justicia Mayor, pero en todas estas Antonio Pérez ha cruzado los Pirineos y se ha refugiado en Francia. Huye de Felipe II. Fernando, una vez, Felipe, una vez ha pacificado Aragón, decide nombrar otro Justicia Mayor de Aragón y jura volver a respetar sus fueros y libertades, con lo que la cosa se pacifica, pero Antonio Pérez se le ha escapado. Este Antonio Pérez será un elemento clave. A partir de ahí empieza a hacer escritos siempre en contra de Felipe. Y es el creador de lo que se llama la leyenda negra, un montón de dichos que se empiezan a decir desde el extranjero, demonizando la monarquía hispánica. Pues, por ejemplo, que Felipe era un señor oscuro, austero, etcétera, etcétera, que Isabel la Católica no se quitó la camisa en 11 meses, que los castellanos están asesinando a millones de indios en América, etcétera, etcétera. Toda esta leyenda negra surge a partir de los escritos de Antonio Pérez. También en 1568 va a tener que hacer frente Felipe, dentro de los asuntos internos, a la rebelión de las Alpujarras. Allí viven los moriscos. ¿Quiénes son los moriscos? Los moriscos son población que, una vez decretada la expulsión de los musulmanes por parte de los reyes católicos del antiguo reino de Granada, se convirtieron al cristianismo, supuestamente. Se bautizaron, pero pidieron a los reyes católicos un tiempo para ¿qué? Para cambiar vestimentas, aprender castellano, etc. Durante el gobierno de los reyes católicos no lo hicieron. Luego, en tiempos de Carlos les dijo, oye, que no habéis hecho esto. Y ellos prometieron que lo iban a hacer, que iban a vestir otra vez, que se iban a vestir a la castellana, que iban a aprender castellano, pero no lo hacían. No lo hacían. Y finalmente, Felipe les ordena que tienen que hacerlo. Ya. Y entonces esta población decide sublevarse de forma militar. Las Alpujarras es una zona montañosa que hay entre Málaga y Almería. Y ahí van a ocupar bastantes territorios. Se extiende una gran rebelión. Finalmente, Felipe tiene que mandar a su hermano, Juan José de Austria, que va a conseguir dominar la situación. Como castigo, Felipe va a repartir a estos que habían estado viviendo más o menos juntos, decir repartirlos por el reino, por el resto de reinos de Castilla, obligándoles, eso sí, ya a que tienen que vestirse como castellanos, hablar en castellano y transformar su cultura. En cuanto a política exterior, pues tiene más o menos los mismos enemigos que su padre, más uno. El primer enemigo es el Imperio Otomano. Allí, para intentar debilitar el intento de expansión del Imperio Otomano por los Balcanes y demás, se forma una liga entre Venecia, el papado y la monarquía hispánica de Felipe II, que crean una enorme flota que se va a enfrentar con los turcos otomanos. Es en la famosa batalla de Lepanto 1571, gran victoria, dirigida por Juan José de Austria. No va a servir para nada, no hay ningún cambio. Los dos contendientes, tanto la monarquía hispánica como los turcos, rápidamente tienen que girar su atención. Felipe II por sus conflictos con Inglaterra, los Países Bajos y Francia, y el sultán otomano porque tiene una guerra con los persas. Con lo que tras la victoria de Lepanto se firma un pacto entre los dos grandes dominadores del Mediterráneo para mantener el statu quo. ¿Qué es eso? Que no se van a enfrentar más y que no va a haber cambios territoriales. En Europa se va a enfrentar con Francia, por el control otra vez de Nápoles y el milanesado. Dijimos que heredó la Primera Guerra. En la Primera Guerra con Francia, Felipe está en Flandes y desde allí va a dirigir la invasión del norte de Francia. Es una gran victoria. La batalla de San Quintín, mañana se celebra... No, hoy estamos en San Quintín. La gran victoria de 1559 de la monarquía hispánica sobre Francia. Están a punto de tomar París. Es una enorme victoria. Va a dar gracias a Felipe II por esa victoria y por eso construye el monasterio del Escorial. La paz de Cateau-Cambrésis es la consecuencia de esta batalla en 1559, muy favorable para los intereses de Felipe.
los franceses reconocen su posesión de Nápoles y de Milán. Otro problema que va a tener va a ser Inglaterra y los Países Bajos. Tras la muerte de su esposa, la heredera Isabel, convencida anglicana, odia a su cuñado católico y por las consecuencias que tuvo el catolicismo en Inglaterra. Y desde el principio, Isabel va a apoyar a prácticamente todos los enemigos de Felipe. En 1568 se va a producir una sublevación en los Países Bajos. ¿Por qué? Porque Felipe II, al igual que hizo Carlos cuando vino a Castilla, que nombró consejeros flamencos aquí en Castilla, Felipe II, a todos los grandes instituciones y oficiales que hay en los Países Bajos, los nombra castellanos. Y los nobles flamencos empiezan a protestar por ello y que creen que se están rompiendo las leyes propias y la independencia de los Países Bajos, que el rey está intentando castellanizar los Países Bajos. Además, los Países Bajos están divididos en 14 provincias y en las 7 del norte, lo que hoy día sería los Países Bajos, mal llamado Holanda, se está extendiendo una herejía cristiana que es el calvinismo. Y estos calvinistas que odian a los católicos están intentando denunciar esta política uniformadora de Felipe. Finalmente hay una especie de sublevación y el gobernador de los Países Bajos pide a Felipe II que intervenga. Felipe II tiene dos opciones en ese 1568. Trasladarse, coger un barco e ir allí a los Países Bajos y negociar, o una intervención militar. Felipe II opta por la segunda y manda al duque de Alba. El duque de Alba va allí a los Países Bajos y crea una institución que no está en las leyes de los Países Bajos, que se llama el Tribunal de los Tumultos. Se autoproclama señor de que da justicia y quita justicia, y va a condenar a muerte a dos condes, incluso católicos, conde de Oms, por ejemplo. Esto hace que la rebelión se extienda más, y el duque de Alba intenta solucionar esto a sangre y fuego. Los tercios son trasladados desde Italia a los Países Bajos y comienza una guerra en los Países Bajos, y ese tribunal de los tumultos va a juzgar a un montón, incluso nobles. Hoy día a los niños en la mal llamada Holanda, en vez de decirles que viene el Coco, se les dice que viene el duque de Alba, del terror que creó allí el duque de Alba. Lo que va a causar es una división en los Países Bajos entre el norte, que se subleva, y el sur, que más o menos al principio le va a costar mantener la obediencia a Felipe II. Tiene que enviar Felipe II a su hermano Juan José de Austria, vencedor de Lepanto, vencedor de las Alpujarras, para intentar solucionar el problema. Y decide negociar con los católicos del sur lo que se llama la Unión de Arras, por la que Felipe II se compromete a respetar las leyes propias de esos territorios. Y entonces todos los católicos se van a unir a esa Unión de Arras. Es lo que hoy llamamos Bélgica. Mientras las provincias del norte, entre ellas Holanda, que solo es una de las provincias, Frisia, Groningen, Drente, son las otras 7 provincias del norte, deciden firmar la Unión de Utrecht, que es lo que creará en el futuro lo que se llama las Provincias Unidas, una república que conseguirá separarse de la monarquía hispánica. La cuestión es que empiezan a saber la monarquía hispánica que la reina de Inglaterra está suministrando armas, comida, etc. Con lo que Felipe decide la invasión de Inglaterra. En el año 1588 se decide la invasión de Inglaterra. Se decide hacer una enorme flota, van a unirse más de 1500 barcos. Por favor, no la llaméis Armada Invencible, como pone aquí,
sino Gran Armada, porque los ingleses inventaron lo de Armada Invencible y era para reírse, pero en todos los documentos de la época le llama el rey la Gran Armada. Son 1.500 barcos. De los 1.500 barcos, la gran mayoría son barcos de transporte. Son barcos de transporte, no son barcos de guerra. El plan es coger esa gran flota, llegar hasta la zona de Dunkerque y ahí embarcar a los tercios, las tropas de infantería, mayormente castellanas, la gran mayoría de ellos castellanos, para que cruzar el estrecho, el Canal de la Mancha y desembarcar. Si los tercios desembarcan, Inglaterra no puede nada que hacer, no tiene un ejército de tierra para compararse con con el ejército de la monarquía. El problema es que esto necesita ser una coordinación enorme. Estamos en el siglo XVI. Son 1.500 barcos. El plan es que en el centro de esta gran armada vayan los barcos de transporte y alrededor galeones, que son como si fueran los portaaviones de la época. Son los grandes barcos de guerra del momento. Los galeones castellanos son los que dominan el mar en ese momento por su fuerza de combate. Los ingleses no tienen ninguno de estos. El problema es que en el verano de 1588 fue un verano con muchísimas tormentas y entonces Álvaro de Baztán, que es el que lidera la flota, no se atreve a salir. Y cuando termina el verano, en el otoño, se empieza hay unas semanas de buen tiempo. Álvaro de Baztán le dice al rey que mejor lo dejen para el año siguiente, que esto hay que hacerlo en verano, con ese más calmado y que seguramente será mejor. Pero el rey, que ve que hay un poquito de mejor tiempo, le dice que no, que salga, que vaya, que hay que hacerlo ahora. Álvaro de Baztán desaconseja esto, pero le obligan, con lo que, saliendo de Lisboa, bordeando a La Coruña, intentan... Francia en ese momento vive una guerra civil entre católicos y luteranos y protestantes que dominan más o menos lo que hoy sería la costa de Aquitania. Y desde aquí se llaman hugonotes a los protestantes franceses, barcos hugonotes que se van a liar con los calvinistas de los Países Bajos, con los anglicanos de Inglaterra, van a empezar a intentar atacar la flota. Lo que pasa es que no tienen, claro, atacar a galeones con estructura es muy complicado. Pero bueno, dificultan la navegación y hacen que haya dificultades. Pero cuando están en medio de lo que es el Gran Sol, que se llama, esta zona aparece una gran tormenta, típico como la que estamos sufriendo ahora, una detrás de otra. Y enormes tormentas que lo que van a hacer es dispersar la flota. Los barcos quedan dispersados. Los galeones van por un lado, los barcos de transporte por otro, se dispersa. Son 1.500 barcos dispersos. Algunos llegan a... la gran mayoría lo que van a hacer es circunnavegar las Islas Británicas. Algunos se hunden cerca de Escocia o de Irlanda. Hay un montón hoy día de apellidos que suenan a castellanos en esta zona de Irlanda por una serie de barcos que se hundieron, encallaron aquí y los marineros tuvieron que quedarse a vivir en Irlanda. Pero la cuestión es que el plan se ha destrozado. Los ingleses, al ver que la flota se dispersa por esta tormenta, van a atacar a barcos de transporte o a pequeños barcos. Ninguno de los galeones va a ser hundido. Pero los ingleses dicen que es una gran victoria porque en verdad el plan fracasa, es verdad. Aquí en Dunkerque se concentran todas las tropas que tiene ahí el duque de Farnesio, que está esperando para embarcar. Pero cuando se concentran allí las tropas, los calvinistas empiezan a bombardearles, con lo que tiene que irse de Dunkerque hacia el interior, con lo que cuando 2 o 3 barcos que llegan ahí se encuentran con que no hay soldados. Con lo que es muy difícil coordinar este plan. Así que al final, de los 1.500 barcos, prácticamente 1.350, 1.400 regresan. La gran flota regresa. Pero se asienta dentro de la monarquía un sentimiento de fracaso que se va a extender durante mucho tiempo. Este sentimiento, todavía nosotros los españoles muchos nos sentimos fracasados en muchos ámbitos y viene de este tipo de
de cosas, ¿vale? El gran triunfo de Felipe, ya os lo he contado antes, es la unión con Portugal, la conocida como Unión Ibérica, ¿vale? En 1580 muere ese obispo y la nobleza, hay parte de la alta nobleza que quiere la unión, pero la baja nobleza proponen al duque de Braganza como rey de Portugal. Tal. Felipe quería hacerlo de forma pacífica, el ser nombrado rey de Portugal, pero ver que la cosa no se está produciendo como él quiere, así que ordena al duque de Alba que invada Portugal. Y un ejército castellano invade Portugal y finalmente las Cortes de Tomar de 1581 nombran a Felipe rey. En esas Cortes, Felipe jura los fueros portugueses y respetar y mantener las leyes portuguesas, es decir, suma un nuevo reino más a su patrimonio. Pero Portugal no fue de España nunca, porque España no existía, ¿vale? Luego cuando dicen que Portugal se independiza en 1648, no se independiza de España, se independiza de Felipe IV, que es el rey que hay en la monarquía, ¿vale? La anexión significa la unión de los dos más grandes imperios que hay en ese momento en el mundo y que Felipe II pudiera decir esa famosa frase de en mi imperio nunca se pone el sol. Y con esto lo damos por terminado.